Espero de verdad que esto sea de bendición para todos. El tiempo que he llevado estudiando este tema, cada vez se aprende más y más. Así que lo de hoy es una introducción al tema. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Me gustaría tener una cortita oración. Señor, pido la dirección de tu espíritu y que tú también envíes tu espíritu a cada una de las personas que escuchen esto, Señor, en especial los jóvenes, hijos tuyos, para que esto sea una directriz, un mapa que les pueda ayudar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues les voy a compartir pantalla. Preparé un PowerPoint. Así que me parece que nos va a ayudar a seguir el tema. Entonces, la idea es piensa como los judíos. ¿Por qué? Bueno, hay que entender algo y es que como hispanos, latinoamericanos, especialmente los que hemos crecido y vivido en otro país como de habla hispana, ya sea Colombia, México, la cultura da por principios griegos, que son principios muy diferentes al principio de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, de ahí que sea tan importante estudiar esto porque nosotros tenemos otra genética y esa genética ha venido a través de la iglesia romana que se estableció en los países nuestros en Latinoamérica. Así que la educación, la cultura, todo es pensamiento griego. Entonces, vamos hoy a estudiar el pensamiento hebreo, de qué trata y cómo es que los judíos piensan. Así que básicamente 3 ideas para iniciar. Vamos a hablar de los principios, los códigos y la acción. El pensamiento hebreo está basado en eso, principios, códigos de Dios y la acción. ¿Okay? Vamos a ver, Israel, para los que quizás no han visitado Israel o quizás no lo han estudiado mucho o quizás saben un poco como yo. Bueno, Israel es una nación pequeñita, allá al lado de Egipto, de Jordania, y es tan pequeña que más o menos en población al 2020 son 8.600.000 y pico de personas, que en muchas ciudades, por ejemplo, Bogotá tiene una población más o menos de esto y es una sola ciudad y esto lo tiene un solo país, ¿verdad? Hablando de su extensión, es 8.550 millas cuadradas o 22.145 kilómetros cuadrados. Si comparamos con Texas, Texas es 268.597 millas cuadradas. O sea que fíjense que Israel es mucho más pequeño que Texas y Colombia es 2.070.000 kilómetros cuadrados. O sea, Israel es bien pequeñito. Israel es como una finca de Colombia casi. Es bien pequeño. Pero ¿cómo es que siendo tan pequeño y teniendo una población que comparado con la población mundial es tan pequeña y hablando de los logros que han logrado per cápita son asombrosos? Vamos a ver por qué. Hablando de esto precisamente, la influencia que ellos han tenido en el mundo, no sé si sabían, pero el 20% de los premios Nobel en el mundo han sido o han ido a los judíos, 20%. De hecho, cuando estaba estudiando esto, empecé a buscar, ok, ¿cuáles son algunos de los premios Nobel de los judíos? Y encontré una lista tan larga que no era posible, o sea, lo dividieron en categorías, en ciencia, en filosofía, en física, en química, en matemática, porque son tantos que hay que dividirlos en subsecciones, porque ellos se han llevado tantos premios Nobel.
Y los premios Nobel son los premios más reconocidos, más importantes en el mundo en diferentes áreas. Así que han tenido una notable influencia en todo el planeta desde tiempos antiguos. ¿Ok? Algunos ejemplos. ¿Han escuchado de Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad? Bueno, él era judío y solamente voy a dar unos ejemplos de él del siglo XX y del siglo XXI porque por tiempo no podemos hablar de muchos más, pero hay muchísimos ejemplos de judíos que han tenido muchísima influencia en nuestro planeta a nivel de las matemáticas, de la física, de las ciencias. Entonces, otro ejemplo, no sé si han oído hablar de Steven Spielberg, es un famoso cineasta de acá de Estados Unidos, también es judío, así que aprendió a hacer películas y ha hecho las mejores películas, ¿no? Entonces ellos son así, lo que hacen, lo hacen lo mejor posible. ¿Han oído hablar de Sergey Brin? Es el cofundador de Google. Así que cuando tú vas a Google y buscas, bueno, ok, este es el cofundador y es judío. De hecho, el otro, el compañero de él, la abuela de él era judía. Así que podemos ver y Google es una de las empresas más reconocidas actualmente. ¿Han oído hablar de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook? Ok, bueno, judío también. Así que, ¿qué tienen todas estas personas en común y por qué es que llegan a ser tan exitosos y adinerados? ¿Qué es lo que hacen? ¿Verdad? Muy bien. Hay que entender un principio y es que Dios es creador y nosotros también. Así que Dios encomendó al hombre que cree su mundo. ¿Por qué? Número uno, porque somos sus hijos. Si Él nos hace las cosas a nosotros, nos convierte en parásitos y Él no quiere parásitos. Número dos, para que el hombre sienta la satisfacción de ver las cosas terminadas, así como le pasa a Dios. Número tres, para que haga las cosas como a Él le gusta, o sea, como a nosotros nos gusta. Si queremos una casa, no sé cómo, ok, construye tu casa como a ti te gusta. Si te gusta, en fin, que tú hagas las cosas como a ti te gustan. Y para que no nos quejemos. Así que estos son principios básicos que Dios ha. Entonces, entendiendo este principio, que Dios es creador y nosotros también, entonces entendemos que Dios ha puesto en nosotros que creemos nuestra religión, nuestras finanzas, nuestro hogar, para los padres, ¿verdad? Esposo, esposa, hijos, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Es decir, que no nos quejemos si algo no anda bien, si mi iglesia no anda bien, si mis finanzas no andan bien, que no nos quejemos, sino que nos pongamos a ver cómo se puede solucionar el problema que hay, ¿verdad? Y lo bueno es que si logramos identificar que hay un problema, eso es muy bueno. El problema es cuando las cosas están mal y las veo como si estuvieran bien. Ahí sí hay un problema serio, serio. Pero Dios no viene a arreglar las cosas de manera mágica, sino que nos ha puesto a nosotros para que actuemos y hagamos los cambios necesarios. Ahora, Dios dejó herramientas, un código o mapa que es su ley, ¿verdad? Su palabra. Y ladrillos, los ladrillos son palabras, los ladrillos pueden ser personas y vamos a ver cómo a partir de lo siguiente. Vamos a hablar de la historia de José. ¿Quiénes de ustedes conocen la historia de José? Yo quiero ver ahí en la cámara. Ok, bien. Entonces, José, pues para los que conocemos la historia, que quizás somos todos o la gran mayoría, José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y un esclavo en ese tiempo básicamente estaba destinado a quedarse en la esclavitud. Él no se podía salir de la esclavitud, así como que ya no voy a ser esclavo. No. Es decir, ellos no tenían esperanza, se tenían que quedar allí trabajando para alguien más, siendo esclavos toda su vida prácticamente. Pero José no fue como los demás, él no se resignó. Y de José aprendieron los judíos.
Entonces vamos a ver qué principios siguió José que siguen los judíos. Así que vamos a ver a partir de su historia. Así que el judío busca, es el principio número 1, el judío busca la excelencia, la excelencia. Si recuerdan, Potifar, que fue el que compró a José después de que los hermanos lo vendieron, él era un hombre muy poderoso, él era el jefe de la guardia personal del faraón. Así que básicamente Potifar era dueño de la vida de José. Pero José se portó de tal manera que Potifar le hizo su espacio, se ganó su espacio dentro de la casa de Potifar. Allí él se dedicó a hacer el mejor trabajo, es decir, servir bien la mesa, limpiar bien, encargarse de los animales de la mejor manera. O sea, lo que le ponían a hacer, que era un trabajo de esclavo, lo hacía, pero lo hacía bien hecho. Ellen White dice que Potifar no le creyó a la acusación de su mujer cuando acusó que José la había tratado de maltratar. Él no le creyó en realidad y por eso fue que no lo mató, porque él tenía el poder de matarlo, pero no lo hizo. Y era porque él conocía a José y conocía la calidad de persona que José era. Así que esto nos lleva al principio número 2. El judío busca el conocimiento. Entonces, ¿cuál era el primero? La excelencia. La excelencia. Y el 2, el... Busca el conocimiento. Busca el conocimiento. Busca el conocimiento. Muy bien. Entonces, en la casa de Potifar, él conoció a los dirigentes más importantes de Egipto. Aprendió de finanzas, administración pública, economía, política, a lo militar, relaciones internacionales, seguridad interna, la policía, sistema de salud, ciencias. O sea, él allí estaba entre la élite y allí aprendió mientras limpiaba y hacía todas sus cosas y sirviendo ahí a la mesa, él tomaba nota. Así que él aprendió cómo se dirige una nación. ¿Okay? Así que el conocimiento y la preparación no caen del techo. No es una cosa como que, ay, José después llegó a ser allá primer ministro. Ah, sí, pues porque es que seguramente fue una cosa que algo Dios le dio. No, o sea, todo tiene un porqué y un origen. Y esa fue la preparación que José recibió antes de ser un dirigente nacional, ¿no? Así que en realidad para todos hay oportunidad. No existe tal cosa como que yo soy pobre, no tengo dinero o yo no puedo porque es que yo no soy tan inteligente, es que y entonces empezamos a compararnos. Eso no debe hacerse, no debe hacerse. Dios le dio oportunidad a todos y el ejemplo de José es prueba de ello. Así que atención a esta cita. El que sabe es el que puede. ¿Cómo dice? El que sabe es el que puede. El que sabe es el que puede. Exacto. Así que conocimiento. Busca, hijo mío, el conocimiento. Y eso es lo que te va a ayudar a subir en la vida y en este mundo. Así que, número 3. El judío busca el prestigio y no la fama. Hay una diferencia entre prestigio y fama. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es fama? Fama es que mucha gente oiga de ti, que mucha gente te conozca. Hay mucha gente que sale en la televisión, ¿verdad? Y son famosos. Ok, eso es todo. Mucha gente te conoce y ya. Bien, ok. El prestigio es diferente. El prestigio es que tú te hayas ganado un espacio merecido por la calidad tuya de tu trabajo y tus logros. ¿Ok? Es muy diferente a que solo la gente te conozca. No es que te ganaste un espacio, un reconocimiento. Todo el mundo va a saber quién es Paulina por la calidad de su trabajo.
Lo mismo Gabriel, Erika y cada uno, ¿verdad? Camila. Entonces, eso es el prestigio. Y el prestigio se consigue con la excelencia. ¿Ok? El prestigio se consigue con la excelencia. Y lo vemos en la vida de José. ¿Qué pasó con José en la cárcel? ¿Cómo es una cárcel? ¿Un lugar muy feliz, muy maravilloso? No, ¿verdad? No, para nada. Para nada, la cárcel es lo peor. Y en ese tiempo sí que, hoy en día las cárceles tienen camas y les dan comida y cosas. En ese tiempo no, era terrible. ¿Ok? Así que en la cárcel la acusación contra José pesaba mucho, fue algo grave, lo que supuestamente, recuerden que era mentira, pero lo que supuestamente había hecho era malo, así que lo trataron mal, mal. Tenía en contra que era esclavo, o sea que para ellos no valía nada José. Lo metieron en lo peor de la cárcel, en una parte que se llama el cepo, que era ya un lugar estrecho, pestilente, o sea, olía terrible, allá con ratas y de todo, amarrado, ¿sí? Para asegurarse que muriera. Eso era prácticamente el objetivo, era que se muriera. Pero José había entendido estos principios de los que hablamos y él sabía que con la palabra y con sus actos él podía hacer mucho, así que lo usó hacia sus verdugos. Así que los otros sin esperanza, los otros en la cárcel se volvían fieras, pues porque estaban sin esperanza allí y se morían. Así que estaban llenos de odio. Y José tenía de hecho más razones de estar lleno de odio porque era mentira, ¿verdad? La razón por la que la habían puesto allí. Pero él creía que podía construir su mundo, así que no veía por qué tenía que fracasar y terminar así. Así que trabajó con lo que tenía a la mano. ¿Y qué era lo que tenía a la mano? Bueno, delincuentes, gente mala. Y dijo, pues esto es lo que tengo, con esto voy a trabajar. Y empezó a trabajar en ello con las palabras, ¿sí? Y con las acciones. Y así se los ganó a todos. A punta de palabras y acciones, actos buenos, palabras buenas. Y así fue construyendo su mundo dentro de la cárcel. Él sabía que el ser humano es un ladrillo al que se puede construir, ¿sí? Y José creía que él podía hacer algo con toda esa gente mala. Era un centro de muerte en la cárcel, pero se convirtió la cárcel mejor que lo de afuera. Así que José hizo mucho allí. Se manejó de manera muy profesional hasta que el director supo de su existencia, ¿verdad? Lo que nos lleva al principio número 4, y es que el judío se hace ¿qué? Imprescindible. Imprescindible. ¿Qué significa imprescindible? Que no puede ser reemplazado. Ajá, exacto. Que no pueden, eso no funciona sin que tú estés. Donde sea que tú estés, no funciona sin ti. Eso es imprescindible. Así que José se convirtió en alguien imprescindible. Él se convirtió en el dirigente de la cárcel. Así que el director de la cárcel estaba tranquilo porque José estaba ahí a cargo de todo, ¿verdad? Así que se volvió hasta consejero de los presos. Él cuidaba a los presos. ¿Sí? Y ¿cómo lo sabemos? Porque cuando llegó el copero y el panadero, José los atendió y de hecho les preguntó, ¿por qué están así de pensativos? ¿Por qué sus semblantes no se ven bien hoy? ¿Sí? Como el mejor de los psicólogos. Así que José era el psicólogo de la cárcel, era el que cuidaba, era el que administraba todo y se preocupaba por toda esa gente que nadie más daba nada por ellos, porque acuérdense que la gente que pues que habían hecho algo malo, ¿verdad? Pero José los trató dignamente. Así que vemos que el judío en cualquier lugar donde trabaja se hace el mejor conocedor del funcionamiento de la empresa donde esté. ¿Ya? Se hace cargo de todo y se hace el mejor conocedor de ese lugar. Así que cuando salen de la compañía para una posición más alta, el dueño se queda ahí llorando. Ay, por favor, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué te vas? Si, ay, esto iba todo tan bien.
¿verdad? Pero el judío siempre trata de escalar y escalar y escalar. Así que ahí seguramente se quedó llorando el director de la cárcel. Así que Sí, cuando... por su excelencia, ¿verdad? No se quedan en una posición. Nos vamos al principio 1. Tratan de llegar a lo más alto porque en todos son, ese es su blanco, llegar a la excelencia. Exactamente. Así que cuando José salió para irse con Faraón, bueno, eso fue lo que pasó. Así que vamos a ver en la entrevista de trabajo de José. ¿Qué pasó cuando José llegó allá ante el faraón y tiene esa entrevista de trabajo? Vamos a llamarlo así en nuestros términos actuales, ¿verdad? ¿Qué pasó? José, recuerden, tenía varias cosas en contra. O sea, no había en una persona cualquiera que hubiera pensado hacer algo a trabajar para Faraón, no había posibilidades. Humanamente hablando, no humanamente hablando, sino en una mentalidad de alguien que no se siente capaz, ¿verdad? Recuerden lo siguiente, tenía solo 30 años, o sea que era joven. No tenía experiencia política, así que nada. Presidiario, o sea que había salido de una cárcel. Imagínese uno entregar una hoja de vida, un CV, un resume, que su último cargo, ¿cuál fue? Encargado de la cárcel como, como uno de los encarcelados. Eso no dice muchas cosas buenas de ti, ¿verdad? Pero José era diferente. José no se comportaba como un criminal, porque no lo era. Y José tenía conciencia de su dignidad, de quién él era. Así que se comportó como tal, como una persona importante y como alguien con preparación. Él no tenía experiencia en cuestiones políticas, así que todas estas cosas estaban en contra de José. Sin embargo, dio prueba de sabiduría cuando le reveló a los sueños a Faraón. Bueno, ahí se demostró, todos se quedaron así, boquiabiertos. ¿Cómo es que este joven viniendo de la cárcel y puede descifrar estos sueños? No, definitivamente José era diferente y todos se dieron cuenta y temblaron ante él. Así que mientras el faraón estaba en crisis, porque el faraón sí estaba desesperado y allá todo preocupado, José no lo estaba. Y José no lo estaba porque él estaba absolutamente confiado en que Dios estaba con él y en quién era él con el Señor. Así que esto me lleva a lo siguiente. Para cuando les toque hacer entrevistas de trabajo o cualquier tipo de entrevista para los estudios o lo que sea, hay dos tipos de personas. El 95% de los entrevistados se comen las uñas por los nervios, se ponen nerviosos y están así, ay, ¿qué me va a preguntar? ¿Y si será que estoy bien peinado? ¿Si será que los zapatos sí los limpié? Ay, me quedó sucio, no, tengo que esconder, no, qué nervios, ¿qué será que me irá a decir? Se comen las uñas de los nervios. Ese es el 95% de las personas que van a cualquier tipo de entrevista. ¿Quieren saber cuál es el otro 5%? El 5% hacen que el entrevistador se coma las uñas. Es decir, que tú eres tan bien puesto y no solo eso, sino que tú mismo eres un proyecto andante, como José. Es decir, tienes compostura, tienes sabiduría, tienes conocimiento, tienes dedicación, entonces tú estás completamente seguro o segura de quién tú eres. ¿Ok? Y cuando llegas allí, el entrevistador es el que se pone nervioso con esta persona que llegó aquí. Bueno, en ese último porcentaje estaba José, en ese 5%, todos se quedaron sorprendidos con él, todos, absolutamente todos, porque para que a él lo hubieran escogido para estar al lado
del hombre más importante de todo ese mundo conocido, tuvieron que los encargados de la seguridad de Faraón hacerle escrutinio a José, fijarse que sí fuera una persona segura, que fuera alguien que de verdad podía estar al lado de Faraón. Así que no era cualquier trabajito. Así que llegó a ser el primer ministro de la nación egipcia. Eso me lleva al siguiente versículo. ¿Has visto a hombre solícito en sus obras? Solícito es que hace las cosas bien. Delante de los reyes estará. Así que si hace las cosas bien, como dice el Salmo 37, confía en Jehová y hace el bien. Confía en Jehová quiere decir que sigas los principios de Dios y hagas las cosas bien. No quiere decir quédate sentado esperando a que Dios haga las cosas por ti y que eso es confiar en Jehová. No, eso no es confiar en Jehová ni es lo que Dios quiere. Para el hebreo, para el judío, confiar en Dios es accionar. Y tú accionas, haces las cosas bajo los principios de Él. Pero lo tienes que hacer tú. ¿Sí? ¿Te entendió eso? Entonces, si haces las cosas bien, delante de los reyes estarás. Porque son principios que funcionan. Los principios de Dios funcionan. Lo que estamos hablando hoy es muy práctico para la vida. Lo más práctico. Y de verdad que espero que les ayude en su vida. Principio número 5. ¿El judío qué hace? Da. Eso es un principio clave. Así que José en su trabajo como primer ministro procuró ahorrar comida no solo para Egipto, sino para todos los alrededores. Él hubiera podido decir, bueno, entonces Faraón, vamos a guardar un poquito de comida aquí para nosotros y pues en el tiempo de escasez, cuando venga el hambre, pues vamos a tener para nosotros, pero pues ya. No, él pensó en ahorrar y guardar lo más posible ¿para qué? Para poder dar a otros, para poder ayudar a otros. Y de esa manera Egipto se enriqueció. Así que el que da más, recibe más. Y eso es un principio que funciona. Si guardamos ahí las cosas y siempre con el egoísmo, las cosas no se nos van a multiplicar ni van a crecer. ¿Ok? Así que el judío crece para dar a otros. Y eso es muy importante que lo entendamos. Los judíos dan porque ellos lo ven como religión. ¿Ok? Es decir, tienen que conseguir dinero para poder dar. Sacan un porcentaje para dar dinero a sus escuelas porque ellos quieren que ellos mismos sean los que eduquen a sus niños. No le dejan la educación de sus hijos a alguien más, ni que alguien más se los eduque, sino que ellos mismos tienen sus propias escuelas. Así que ellos dan un porcentaje de su dinero para sus escuelas, también para su salud, lo mismo. La mayoría de los hospitales en Nueva York son hospitales judíos. ¿Okay? Ellos dan, los de Nueva York, por ejemplo, dan alrededor de 10,000 millones de dólares al año al gobierno de Israel para el sostenimiento de su nación, porque ellos entienden que si su nación está bien, ellos van a estar bien. ¿Ok? Y entre más sean los que están fuertes, más fuertes se harán ellos. Entonces, la idea de grupo es importante y de ayudarse. El judío no cría a sus hijos para que los mantenga. Yo veo eso mucho en nuestros países hispanos, que los papás crían a los hijos para que los hijos sean los que los mantengan a ellos cuando ya ellos estén viejitos o ya ancianos. Los judíos no hacen eso, ni Dios quiere eso. Sino que el hijo tiene que llegar más lejos que los padres.
Pero yo veo lastimosamente que jóvenes, he conocido aquí donde yo vivo, jóvenes con tanto talento, yo les digo, mira, no vas a ir a estudiar. No, porque es que tengo que ir a trabajar para sostener a mi papá y a mi mamá. Y pudiendo estudiar medicina, conozco un caso así, una chica brillante y no, porque los padres pues tienen ese pensamiento. El judío no tiene ese pensamiento. Entonces, esto de dar se llama o está muy relacionado con lo que es altruismo, es decir, ayudar a otros, ¿verdad? Y entre más yo ayudo a otros, mejor voy a estar yo. No lo hago por egoísmo, lo hago por altruismo. ¿Ok? Número 6. El judío se convierte en una marca, en un brand. ¿Ok? Entonces el brand Gabriel, el brand Paulina, brand Priscila, brand Erika, brand César, brand Camila, ¿sí? Brand Valeria y todos los que están viendo. Ellos se convierten, las personas de ellos, en una marca, ¿ok? Así como Nike y como todos esos. ¿Qué hacen? Mientras van a la universidad a estudiar, se concentran en sus estudios. Nada de que voy ahí a pasar bueno y a comer helado con mis amigos y me la paso ahí haciendo... No, ellos se concentran. Cuando salen a buscar trabajo, para que sepan, los empleadores, las empresas quieren gente con experiencia y el chico judío sabe eso. Entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando ellos se matriculan en una carrera, no esperan a graduarse, sino que se van como voluntarios a una empresa, ganando nada. Se meten en la empresa, se hacen conocer de todos y aprenden todo de esa empresa. Desde cómo limpiar los baños hasta las finanzas de la empresa. Todo se lo aprenden. Ellos creen en un dicho en español que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Es decir, si ya tú te haces conocido y ya todo el mundo te conoce como alguien bueno, ya tú te puedes quedar tranquilo que te va a ir bien. ¿Ok? Pero eso cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. ¿Ok? Entonces ellos no esperan a que se gradúen para entonces buscar trabajo. No. Ellos desde antes se meten a que los conozcan. Y así cuando se gradúan, ya, ahí muy seguramente tendrán un trabajo en ese lugar. Entonces son puntos que los ayudan para cuando estén en ese punto. Número 7. El judío crea su plaza de trabajo. Eso fue lo que hizo José. José creó su plaza de trabajo. Yo no creo que el faraón haya puesto un anuncio en el periódico. Oh, I'm looking for a prime minister. Estoy buscando aquí un primer ministro y a ver cuáles son los candidatos que tenemos. No. José creó ese puesto para él. Y eso es lo que hace el judío. Dice Ellen White en Patriarcas y Profetas que lo de José no fue un milagro de Dios. No sucedió por magia o porque, ¡ting! Ok, aquí José tienes ahora. Él tuvo que esforzarse, trabajar, darse a conocer y así es que funcionan las cosas. Los principios de Dios son así y hay que entenderlos. Y el que lo entiende le va bien y el que no lo entiende no le va bien. Por eso hay mucha gente llorando y triste que, ay, pero ¿por qué si yo estoy orando tanto, por qué no me va bien? Bueno, es por no entender cómo funcionan los principios de Dios. ¿Ok? Así que ellos se especializan en todas las áreas de la compañía. Por ejemplo, como funcionario de las máquinas, aprende el funcionamiento. Luego que ya aprendió con las máquinas, entonces se va a otro departamento. Así que aprende almacenamiento. Y los demás se quedan ahí. ¿Por qué? Porque no les interesa. Se quedan ahí, entran y no ven la hora de salir a almorzar o de salir, ya me tengo que ir, ya no.
mientras que él va creciendo y va aumentando en conocimiento y experiencia. Así que él tiene que llevarse todos los datos de cómo funciona la compañía, desde cómo limpia el baño hasta las finanzas. Y cuando termina su carrera y consigue el título, ya está capacitado para trabajar en la compañía. Y si no lo emplean, no hay problema. Ya le está listo para dirigir una compañía. Y si lo emplean, él llega a dirigir esa compañía. Esa es la mentalidad de ellos. ¿Ya? Siempre llegar hasta arriba. No quedarse ahí como empleado, ni no. Ser un proyecto ellos mismos. ¿Ok? Incluso se hacen consejeros de la compañía, como lo veíamos con José y como atendía en la cárcel, ¿sí? Se hacen consejeros ellos de la compañía. Un ejemplo en Latinoamérica, un muchacho hispano, porque estamos hablando, sí, de ejemplos que decimos, bueno, eso está por allá lejos, José. Bueno, vamos a ver este ejemplo en nuestros países. Un muchacho hispano de ascendencia judía se metió a estudiar medicina. Y esto es un ejemplo real. Mientras estudiaba, él se fue a ver cómo trabajaban unos amigos médicos que él tenía para ver qué es lo que él haría cuando se especializara. ¿Okay? Entonces se familiarizó con el trabajo, trabajó junto a ellos y le fue bien. Le fue bien. Hizo contactos y logró lo que quería. Cuando se graduó, ya conocía a todo el mundo y todo el mundo lo conocía a él y adquirió conocimiento además. ¿Sí? No esperó a graduarse. Mientras que los otros que se gradúan comienzan en cero. Ok, ya me dieron el diploma, bueno, ahora sí voy a buscar trabajo. Ellos ya tienen trabajo cuando se gradúan. Fíjense esto, estamos diciendo que, ay, pues los judíos, esto está en la genética de ellos, en el sentido de que esto es parte de su crianza y ellos ni siquiera se dan cuenta de todo esto, porque es tan parte de ellos. Pero lo interesante de esto es que esto es para todos nosotros. Todo el que practique estos principios tendrá los mismos resultados, porque la ley de Dios es extraétnica, o sea, no se aplica solamente a solo a los judíos les va a ir bien porque tienes que ser judío y tienes que ser por lo menos nieto de Abraham para que no, eso no es así. A ti te puede ir bien igual si tú aplicas estos principios. Amén. Algunas ideas finales. En Israel, bueno, el dato es que ahora hay 8 millones, pero digamos que son 4 millones de ingenieros. Hay unas anécdotas que yo he escuchado que me dan mucha risa. Voy a contar un par de ellas. En una reunión donde estaban todos los presidentes del mundo, estaba el presidente de los Estados Unidos y al lado de él estaba el presidente de Israel o el primer ministro de Israel. Entonces el presidente de Estados Unidos voltea y le dice al de Israel, le dice, ¿qué te parece? Yo soy presidente de 200, no sé cuántos millones de personas. Y el primer ministro de Israel se voltea y le dice al de Estados Unidos, ¿qué te parece? Yo soy presidente de 4 millones de presidentes. Es decir, que todos allí son líderes, todos allí son tan y tan buenos que eso es lo que tienen en su mente. Miren, ellos desde jóvenes los ponen aparte en sus escuelas a estudiar y a llenarse de conocimientos, les enseñan los valores, les enseñan los principios desde jóvenes. ¿Sí? Así que esto es parte de ello. Hay otra anécdota y es para los que quieran ser doctores o que ya sean doctores, va esta anécdota. Y esta me la contó mi médico, que ahora quiero hablar de eso también. Él dice que es una anécdota que hay por allí, que estaba el hijo
de, bueno, un señor se hizo presidente de la nación, ¿verdad? Y estaba allí la mamá de él. Era una gran reunión y estaba sentado al lado de la mamá del presidente una persona. Y esta persona se le acerca y le dice, wow, usted debe estar muy orgullosa de su hijo que es presidente. Y ella se queda así mirándolo y le dice, sí, pero mi otro hijo, ese es doctor. Así que eso es un chiste para los que entiendan de medicina y bueno, así que un empujoncito para los que quieran estudiar medicina. Así que son gente muy capacitadas para hacer todo lo que quieran y nosotros también podemos hacerlo. A ningún judío le gusta que le den prestigio por la compañía donde trabaja. Es decir, yo trabajo para tal compañía, entonces yo soy el nombre de mi compañía. No. Él lucha para tener él un nombre y hasta que no lo logre, no ha logrado nada. ¿Ok? Entonces, esa es su mentalidad. Y hasta que la compañía no es del nombre de él no está conforme. Muy bien, los demás piensan en ganar un salario, comprarse cosas, ¿sí? Bueno, yo ya llegué a tener este trabajo, ahora me voy a comprar un carro, una casa. El judío no. Él se convierte en una marca por su excelencia. Atención a esto. Hay 3 principios para el fracaso. ¿Quieres fracasar? Ok, sigue estos principios. El primero, la mediocridad. ¿Qué es la mediocridad? La mediocridad es ser del promedio. Yo no sé si ustedes han visto jóvenes, chicos que dicen, ay, pues yo quiero estudiar algo. ¿Qué están estudiando la mayoría? Y quieren saber qué están estudiando la mayoría. Entonces, la mayoría está estudiando comunicación social. Bueno, entonces yo voy a estudiar eso. No estoy diciendo que comunicación social sea malo, estoy diciendo, simplemente dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces escogen la carrera o escogen el camino de lo que hace el resto del mundo. Número 2, conformismo. Es decir, tú ves que, por ejemplo, supongamos, el barrio donde vives está sucio, con basura, tu casa está chueca, el techo se está cayendo, hay problemas en todas partes, ves que todo está mal y piensas que está bien. Eso es conformismo. No haces nada para cambiarlo. Entonces, hay mucha gente que vive así y viven felices. Entonces, que tú no seas uno de ellos, ¿verdad? Si ves que hay algo que no está bien, gloria a Dios que lo pudiste identificar y hacer algo. Y número 3, chapucería. Esa palabra, ¿qué significa chapucería? Chapucería es cuando haces los trabajos y los haces como sea. Tengo que hacer una tarea, no importa, yo voy a escribir eso rápido para entregarlo rápido y ya, y voy a entregarlo y ya. ¿Sí? O algún trabajo de cualquier cosa, ya. O sea, no dejas una marca, no dejas una huella. Y yo que soy profesora, maestra, yo lo veo con mis estudiantes. Hay unos que escriben unos papers que solamente son 1 o 2 estudiantes que son fantásticos. No tengo que hacerles prácticamente nada de correcciones. Y otros que se ven que el día anterior rápido lo hicieron para salir del paso. Eso se llama chapucería. Así que se lo hagan otros el trabajo se lo hagan otros. Y se ponen ellos como que ellos lo hicieron. Entonces esos son 3 principios para el fracaso. Así que ¿quieres fracasar? Sigue. Y no tener metas, es decir, que no tengas metas, esa es la receta para el fracaso. Así que, ¿qué consejos te daría un judío? No te fijes en el salario, es decir, inicialmente cuando estás empezando, fíjate es en cómo haces tu trabajo, en la excelencia.
Si al principio te toca de voluntario, si te toca que no te están pagando mucho, no importa, haz lo mejor que tú puedas y date a conocer y sigue adelante. ¿Ok? Recuerda que esto es importante, el trabajo no se inventó para que te guste, sino para dominar la vida. Hay mucho énfasis en, ay, es que me gusta o no me gusta con las cosas laborales, con las cosas del trabajo. El trabajo no se hizo para que te guste, sino para que lo hagas, simplemente lo haces y sales adelante en la vida. Si te ponen a limpiar un patio, si te ponen a limpiar un baño, hazlo de tal manera que nadie pueda hacerlo mejor. Yo conocí un caso de un profesor en Colombia que empezó limpiando baños, pero él se puso a estudiar matemáticas ya que cuando estaba limpiando los salones veía las clases de matemáticas. Y él dijo, esto se me hace fácil, yo me voy a poner a estudiar matemáticas. Y estudió en lugares pues donde no tenía que pagar mucho o casi nada. Y de noche estudiaba. Y ¿saben qué? Entonces se dieron cuenta que él era diferente y lo pusieron a administrar el almacén de esa universidad donde empezó limpiando. Y allí, siendo administrador del almacén, él se dio cuenta que había estudiantes que tenían problemas con matemáticas. ¿Y sabe qué hizo? Durante su almuerzo, durante su tiempo de almuerzo, su lunch, que era su única hora libre, en vez de comer, se iba a darle clases, tutorías gratis a los estudiantes para ayudarlos con sus tareas de matemáticas. Y entonces se hizo a conocer en la universidad, a tal punto que cuando ya él empezó, porque todos empezaron a animarlo, sigue estudiando, tú eres para que seas un profesor, tú tienes que ser profesor. Pues con muchísimo esfuerzo y sacrificio logró terminar su carrera. ¿Y saben qué pasó? La universidad donde él empezó limpiando los baños, lo contrató como profesor. Y hoy en día, ahí está, con los mismos que lo miraban así, cuando él estaba ahí limpiando y que si acaso lo saludaban, ahora él está a su misma altura y creo que hasta lo pusieron de jefe de departamento. Ese es el caso de un señor en Cartagena, en la Universidad Tecnológica. Así que ese señor aplicó los principios judíos, no siendo judío, no habiendo nacido en Israel, no teniendo herencia judía, sino que aplicó los principios y le fue bien. Así que esto funciona. Ellos dicen, llega más temprano y vete más tarde de tu trabajo. Mientras los otros están allá, uy, ya son las 5, ya, me voy. Pues quédate tú más tiempo para hacerte excelente. No vayas con lo que estudian las masas, sé diferente. Escoge dónde trabajar. Eso es lo que ellos hacen. Ellos escogen dónde trabajar. Escoge dónde están lo mejor, las cúspides de lo que tú estudiaste. Si estudiaste Computer Science, busca cuál es la empresa que mejor tiene gente de Computer Science. Si vas a estudiar finanzas, entonces estudia a ver cuál es la empresa que mejores finanzas tiene. Lo mismo, medicina, todo es así. Eso es el consejo que te daría un judío y que te doy yo también. Este versículo dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y nuestra mentalidad es lo que determina la vida en la tierra. Así que ya conoces los secretos o el secreto y ahora hay que ponerlos en práctica. Quiero terminar diciéndoles que yo hablé con mi médico aquí en el área de Dallas, en Texas, en Estados Unidos. Y él es judío, es de origen judío. Y siempre, es decir, hizo un trabajo excelente. Cuando yo estaba buscando médicos para tratar una condición que tengo, no encontraba médicos. Y todos me hablaban de este médico.
Y yo fui a diferentes ciudades, fui a Nueva York, fui a Houston, y el nombre de él era el que salía a relucir. Así que cuando fui con él, me di cuenta que efectivamente era el mejor. Él me hizo una cirugía bien compleja porque él es ortopedista y fue una cosa maravillosa. Me ayudó mucho con la condición que yo tenía. Así que este lunes pasado lo fui a ver y le hice una pregunta. Le conté, le dije, ¿no saben que yo busqué 4 años médicos hasta que lo encontré a usted y usted es el mejor? Me ha ayudado tanto, yo estoy muy agradecida y le quiero hacer una pregunta. Y le dije, ¿qué lo motivó a ser el mejor? Y se quedó, dice, wow, qué pregunta tan grande. Y me dijo 3 cosas. 1, la educación. Nosotros, me dijo, como judíos, nos enseñan que la educación es lo más importante. Es lo que hemos hablado del conocimiento. Ellos saben que el que sabe es el que puede. Así que se dedican a estudiar, a estudiar, a estudiar duro para hacerse los que más saben en su área, en su especialidad. ¿Okay? La familia, es decir, los principios, ellos cuidan a sus hijos, ellos no los delegan a nadie más, ellos entienden la responsabilidad que implica una familia y criar unos hijos y quieren que sus hijos sean mejores que ellos. Y número 3, les gusta ayudar a los demás. Esos fueron los 3 principios que él me dio, pero luego me llamó la atención que me dijo, pero en realidad si yo te hablo de mí mismo, yo no sé por qué yo llegué a ser el mejor. Y eso me dice a mí mucho, me dice que es tan parte natural de ellos que ellos ni se dan cuenta que es un tipo de pensamiento, porque así crecen, así los crían y así se desarrollan en ese ambiente. Entonces para él no hubo nada diferente, eso fue su oxígeno, lo que él aprendió desde niño y fue muy natural para él. Así que con esto terminamos el tema, no sin animarlos a cada uno de ustedes, los que están viendo esta grabación después y los que están aquí conectados en vivo, Gabriel, Pauli, Prisi, César David, Erika, Diana, Camila y Tere, todos los que estamos aquí y yo misma. Todos podemos. Todos podemos. Amén, sí. Y el Señor quiere que lleguemos a las alturas y es aplicando sus principios. No tener miedo, no creer que porque ya, no sé, cualquier cosa que pensemos que, yo no voy a poder. No, tú sí vas a poder. Tú sí vas a poder. Y el Señor te ayudará, te guiará, te mostrará el camino. Eso sí, Él lo hace si tú se lo pides. Y ya tiene su mapa, ya tiene sus principios, ya tiene su palabra y tiene su espíritu para que te dé la fuerza para hacer tu trabajo. Así que eres tú el dueño o la dueña de tu vida y de tu destino. Amén.